Después de 6 años de trabajo, Drake volvió con fuerza, acompañado de un aroma de feromonas de alfa que arrasaba con todo a su paso. Todos quedaron impactados, yo también. Después de todo, Drake solía ser un chico bajito y bonito como una flor. Incluso había dicho que algún día me casaría con él. En el edificio del grupo, miré atónito al guapísimo alfa frente a mí, tan grande como una pared, y le pregunté aturdido. ¿Tú quién eres? Drake se rió con sarcasmo. Tu esposa. No. El lunes por la mañana, la empresa iba a tener una junta de accionistas. A duras penas encontré un momento libre para desplomarme en mi escritorio y tomar un respiro, pero justo entonces un compañero se me acercó pálido como un fantasma y me dijo: el jefe ha desaparecido. Me sentí como si me cayera un rayo. Faltaban solo 30 minutos para la reunión, y el CEO de nuestra empresa, nuestro jefe, había desaparecido. Quise darme contra la pared, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Nunca debí haber entrado a esta empresa después de graduarme. Mejor hubiera emprendido por mi cuenta. Aunque hubiera perdido todo, al menos no estaría en esta situación, con cuchillos pendiendo sobre mi cabeza. 2. Encontré al jefe en la salida de emergencia. Este alfa de élite estaba sentado en el suelo, claramente sufriendo. Como yo soy beta, no puedo percibir las feromonas, así que saqué un detector portátil. Efectivamente, el nivel estaba casi en zona de peligro previa al celo. Como su secretario todoterreno, corrí enseguida a su sala de descanso por el botiquín. Solo quedaban 2 dosis del supresor fuerte. Sin dudarlo, tomé una y se la inyecté en el brazo. Pero pasaron varios minutos y el detector seguía marcando que el nivel de feromonas no bajaba. Ponme la otra también, dijo con voz ronca, claramente sufriendo. Dios mío. Ese es el Promax Plus, una versión mejorada que fabriqué obligando a la farmacéutica. 2 dosis podrían ser letales. Al ver que yo dudaba, el jefe me arrebató la inyección y se la clavó él mismo en el cuello. Funcionaron. Poco a poco, sus feromonas se estabilizaron. Se puso de pie, aunque aún se veía débil, y me preguntó la hora. Miré el reloj y le respondí que quedaban 10 minutos para la reunión. El jefe me hizo un gesto con la mano y fui de inmediato a sostenerlo. Ese hombre de casi 2 metros se apoyó sobre mi frágil cuerpo y por poco me deja sin aliento. Si hay algo que más envidio de los alfas, es ese físico privilegiado. Vamos directo al ascensor privado. Que nadie nos vea, ordenó. Asentí mientras abría la pesada puerta metálica de la salida de emergencia. 3. Hermano. ¡Qué coincidencia! Apenas abrí la puerta, una voz familiar me sacudió los oídos. El recién llegado tenía un rostro atractivo y pícaro, con unos ojos en forma de fénix que miraron nuestras manos entrelazadas. Sonrió con aire de disculpa. Parece que interrumpo algo entre tú y... Me miró directamente, los labios curvados en una sonrisa. Archie. Mi mente quedó en blanco. Hasta que el jefe, con su típica calma, habló primero. ¿Por qué volviste tan de repente? Ya me aburrí del extranjero. ¿No estás contento de verme, hermano? Respondió él sonriendo. ¿Nuestro padre lo sabe? Preguntó el jefe. No, me vine a escondidas, contestó. Entonces me lanzó una mirada ligera y bromeó. No pensé que después de estos años fuera, tú y Archie se llevaran tan bien. Al notar que había usado un título inapropiado, se corrigió rápidamente. Drake, soy el secretario del jefe. La familia tenía 2 hijos. El mayor, Lance, es mi jefe, hijo del presidente con su antiguo amor. El segundo es este de aquí. Drake, hijo que el presidente tuvo por encargo de la familia, con salud delicada desde pequeño. Hace 6 años lo mandaron al extranjero a estudiar. Drake ya no era como lo recordaba, pero su sonrisa me resultaba muy familiar. Después de tantos años fuera, ya estoy acostumbrado a todo. Iba a explicarme por reflejo, pero si hablaba, revelaría la condición médica del jefe. Al ver que no decía nada,
La sonrisa de Drake se fue apagando. Finalmente preguntó. ¿Es verdad? Antes de que pudiera contestar, el jefe lo interrumpió. Deja de soltar tus feromonas. La empresa no es lugar para tus tonterías. Se me escapó, dijo Drake. Yo me quedé pasmado. ¿Feromonas? Claro, ya me acordé. Después de que Drake se fue al extranjero, a los 18 años se convirtió en alfa, y su nivel no era inferior al del jefe. Al llegar al piso 25, el jefe entró en su sala a cambiarse. Drake se sentó en el sofá y me seguía con la mirada mientras recogía los documentos. No aguanté más, y conteniendo la rabia, pregunté. Drake, ¿necesitas algo? Drake me miró fijamente, sus ojos recorrieron mi cuello. ¿Ni siquiera en ese estado, mi hermano te marcó? No entendía a qué se refería. Drake prosiguió. Los alfas tienen instintos dominantes. Aunque seas beta, también da ganas de marcar. Pero por lo que veo, no tienes ninguna marca. Este mocoso otra vez con sus comentarios envenenados. ¿El jefe y yo? Por favor, él es como una bestia prehistórica que compra empresas con solo fruncir el ceño, y yo solo quiero ganar lo suficiente para redimirme y retirarme tranquilo a un pueblo. Somos dos especies distintas, que marcar ni que nada. ¿Este Drake estuvo 6 años afuera, se le frió el cerebro con el viento del Atlántico o qué? 4. Drake tiene su propia empresa en el país, y por lo visto, esta vez vino solo para saludar. Contacté al médico para que revisara al jefe, luego salí de nuevo por asuntos de trabajo, y no fue hasta que por fin tuve un respiro que me di cuenta de que el doctor me había mandado muchos mensajes por WeChat, diciendo que había una situación con el jefe que necesitaba que yo manejara. Pensé que el jefe estaba al borde de la muerte y me fui corriendo, pero al llegar descubrí que la situación era incluso más grave que si realmente se hubiera muerto. El jefe, en pleno periodo de celo, perdió el control y se lanzó a la fuerza sobre un becario beta. El médico me consoló. Hay dos buenas noticias. 1, los niveles de feromonas se estabilizaron milagrosamente. Y 2, no recuerda nada de lo que pasó durante el celo. Así que solo necesitas encargarte del becario. Yo ya estaba mentalmente agotado. Ser su secretario significa ocuparme de los negocios, y también de su vida privada. Definitivamente le voy a pedir un aumento de sueldo. El becario se llama Jaden, un recién graduado de la universidad. Tiene una cara linda y unos ojos tan puros que parecen decir, soy fácil de engañar. Suspiré. ¡Qué buen chico! ¿Cómo pudo el jefe arruinarlo así? Y además, ¿en serio estamos usando cuerpos humanos como medicina experimental ahora? ¿Será que llevo tanto tiempo con el jefe que ya me he convertido en un capitalista sin alma también? Jaden, esto es solo una propuesta. No tienes que aceptarla. Pero si lo haces, te daré una compensación generosa, contrato fijo, apartamento, registro domiciliario, cualquier cosa que esté en mi poder, te la concedo. Para mi sorpresa, Jaden aceptó sin dudar. Vi la mirada de admiración que le lanzaba al jefe y no pude evitar preguntarle con cautela. Jaden, ¿no me digas que te gusta el jefe? Jaden se sonrojó. Yo gemí por dentro. Despierta, hermano. No te dejes engañar por esa cara de alto ejecutivo. Es un capitalista devorador que no deja ni los huesos. 5. Desde pequeño, juré que jamás trabajaría para un capitalista. Comparados con los humanos tipo A y yo, que se dejan dominar por las feromonas, los beta como yo somos el verdadero pilar de esta sociedad. Pero todo eso empezó a tambalearse desde que nació Drake. Yo tenía 6 años cuando nació. Él tenía una enfermedad congénita, y según las predicciones, tenía muchas probabilidades de diferenciarse como Omega. La familia, reunida alrededor, mostraba distintas reacciones, algunos sonreían con malicia, otros estaban decepcionados, y varios solo suspiraban. El padre de Drake miró la incubadora y solo dijo: cuídenlo lo mejor que puedan. Yo, entre la multitud, alcancé a verlo a través de un hueco. Drake era tan arrugado como un anciano. Feo con ganas.
Sus padres eran figuras de peso en los negocios y la política, así que rara vez estaban en casa. Por eso, los que más convivíamos con él éramos nosotros, los empleados. Cuando empezó a hablar, la primera palabra que dijo fue hermano, mirándome a mí. Un bebé precioso, con ojos grandes como uvas, me estiró los brazos y me llamó. Heye, mi hermanito mayor. Lloré de felicidad. Quería darle todo el dinero de mi domingo. 6. Drake fue creciendo, pero su corazón se debilitaba más y más. No podía estar mucho tiempo de pie ni sentado, y tampoco podía esforzarse demasiado. Pasó gran parte de su infancia montado en mi espalda. Casi siempre sonreía, pero a veces fruncía la boca, como si estuviera a punto de llorar. Era obvio que algo lo había hecho sentir mal. Yo lo provocaba adrede y decía: ¿quién se atrevió a molestar a nuestra pequeña señorita? Dime y le parto la cara. Pero Drake ya no era un niño inocente. Frunció el ceño y estalló. Ya bastante tengo con que me llamen, señorita, pero que tú también lo hagas, hermano. Siempre dices que lo importante es que sea feliz y saludable, pero ahora no soy ni feliz ni saludable. Mejor déjame morir de una vez y así le doy gusto a todos. Le tapé la boca de inmediato, maldiciendo en mi mente. Que los niños no saben lo que dicen. ¿Cuántas veces te he dicho que no digas esas cosas tan feas? Fue solo una broma. ¿Qué vas a hacer cuando de verdad enfrentes dificultades? Pero Drake me apartó la mano bruscamente y gritó. ¿Y qué significa eso? ¿Qué más va a pasar? ¿Que tú también me vas a despreciar? Lo sabía. Para ti también soy una carga, una molestia, un condenado a morir joven. Hablaba tan rápido que se le puso la cara roja y empezó a toser sin parar. No, no, no digas tonterías. ¿Vas a vivir 100 años? Intenté darle palmaditas en la espalda, pero este mocoso se enfureció más y dijo que no me iba a hablar nunca más. Se alejó caminando lento como una tortuga en una carrera con una liebre. Yo lo miraba y suspiraba por dentro. Ya le di la oportunidad de reconciliarse, si no la tomo, yo quedo como un grosero. Corrí detrás de él, pero Drake seguía con el cuello tieso sin mirarme. No te enojes, te pido perdón. Drake. ¿Perdón por qué? Por esto. 7. Me quité el colgante de plata del cuello y se lo puse a Drake. Él se sorprendió. Heye, no. Eso te lo dejó tu mamá. Sonreí. Mi madre fue al templo a pedirlo especialmente. Dijo que quien lo lleve vivirá mucho tiempo, sin preocupaciones. Pero yo como todo, estoy fuerte como un toro. A ti te va a venir mejor. Drake no esperaba que me disculpara con algo tan importante. Se quedó con el colgante en la mano, pasmado, tan tierno que me dieron ganas de molestarlo. Se lo puse y bromeé. Además, mi madre decía que esto también es una reliquia familiar que se le entrega a la futura esposa. Así que, si llevas el colgante de mi familia, debes casarte conmigo cuando seas grande. Era obvio que era una broma. Aunque Drake llegara a diferenciarse como Omega, con su condición médica y su estatus de joven amo, no le faltarían pretendientes. Por más que yo trabajara duro, con suerte conseguiría una entrada a su mundo. Jamás pensé que Drake se lo tomaría tan en serio. Me miró decidido y dijo con firmeza: quiero casarme contigo, Heye. Me atraganté. Drake, era una broma. Drake negó con la cabeza. Tú estabas bromeando, pero yo no. Los médicos siempre dijeron que sería Omega, y encima tengo esta enfermedad. Todos me miran por encima del hombro, me ridiculizan. Hubo una época en la que hasta pensé que mejor me moría antes de crecer. Abrí los ojos como platos. Caray, ¿cómo no me di cuenta de lo que pasaba por su cabecita? Si yo lo crié. Pero cuando me diste el colgante, de pronto ya no quise morir. Quiero crecer bien. Quiero casarme contigo. Un niño que criaste diciéndote que quiere ser tu esposa. Pues,
¿cómo decirlo? Sentimientos encontrados. Pero al pensar en su salud, me tomé un momento, y luego le di una fuerte palmada en el hombro. Entonces, tienes que crecer sano. Heye te va a esperar. 8. Pero ni Drake ni yo cumplimos esa promesa. Antes de que cumpliera 18 años, Lance regresó. Comparado con Drake, un chico débil y enfermo, Lance era increíblemente fuerte. Así que, aunque yo siempre soñaba con que Drake triunfara y me llevara a la cima junto a él, cuando Lance volvió, supe que tenía que largarme con Drake. Drake tenía grandes aspiraciones y me consolaba: hermano Archie, no te preocupes, eres mío, no dejaré que el hermano mayor te moleste. Yo le respondí sin ganas: muchas gracias por eso. La expresión de Drake se volvió seria, y con la cabeza agachada, como el pequeño tortuguita que ganamos en la lotería el año pasado, quiso irse de casa. Lo detuve: tú te vas, pero deja a mi hijo aquí. Drake apretó los dientes: ¿mi hijo? Me puse nervioso: es que yo lo crío. Drake se rió con sarcasmo: ¿tú lo crías? Además de mandarme que atrape a la gente en el juego de los aros para alimentarlos, cambiarles el agua, ponerles inyecciones y darles medicinas, ¿qué es lo que haces realmente? Al ver que bajaba mi ánimo, Drake se sintió satisfecho y me sonrió. Con una expresión feliz dijo: pero criarlo me hace feliz, después de todo soy medio papá para él. Drake me vio sorprendido y parpadeó: el otro día, hermano, estabas borracho y le contabas al mayordomo, al abuelo y a la niñera que yo soy tu esposa sin casar, ¿recuerdas? Un giro cruel, directo al corazón. Una broma infantil que Drake ha usado para molestarme por años. Este año cumplirá 18, ¿cómo le explico a los señores de la casa que el hijo menor quiere casarse conmigo? Drake es terco: cuanto más le prohíben algo, más insiste en hacerlo. ¿Qué pasa si se pelea con la familia? He ahorrado algo de dinero, ¿debería fugarme con Drake? Hermano, si no tienes nada más, me voy a pasear a la Tortuga. Drake se fue feliz, y yo me quedé amargado, pensando que tal vez necesito conseguir dinero sucio. 9. Pero antes de conseguir ese dinero sucio, Drake se fue. Y me bloqueó unilateralmente. Volé al extranjero para aclarar las cosas, pero para entonces Drake ya se había convertido en un alfa musculoso, rodeado de chicas rubias y de ojos claros. Lágrimas rodaban por mis mejillas: el niño bonito, orgulloso y atento de mi memoria, había muerto por completo. No importa, no importa, lloré desconsolado en el avión para consolarme. Que Drake no pueda ser mi esposa no importa, que me bloquee tampoco importa, que tenga al lado a excelentes omegas tampoco importa. Solo importa que esté sano. Se convirtió en alfa y ya nadie lo burlará por ser un enfermo o un debilucho. 10. El pasado no se puede perseguir, el futuro es brillante. Aunque mi dinero para rescate se ha estado usando secretamente para la comida, ropa y vivienda de Drake en el extranjero estos años, ahora el negocio va viento en popa, y con Jaden como aliado, sacar dinero del bolsillo del jefe es pan comido. Nuevo lunes, nueva esperanza. Con energía, a trabajar. Pero 5 minutos después me desinflé rápido. Llegó un mensaje al número secreto para contactar al jefe: hay inhibidores en el cajón de mi habitación en la vieja mansión, envía a 20 besos. ¿Otra vez en periodo de susceptibilidad? Mi honorable jefe. Inmediatamente le pasé el mensaje a Jaden y le dije al grupo grande que el jefe estaba de viaje, que el día era libre para todos. Pero para dar apariencia, decidí pasar por la vieja mansión. Encontré los inhibidores en la habitación de Lance y le mandé una foto al jefe como prueba de que estuve allí. Pensé que con esa mercadería tan buena podría venderla en el mercado negro por buen dinero. Un ingreso extra para el rescate. Pero al pasar por el jardín, de repente escuché un ruido de pelea entre los arbustos. Miré de reojo y vi los pies de un hombre y una mujer enredados fuera de los arbustos. Grité fuerte, llamando a los adúlteros, y corrí hacia ellos. La sirvienta solo llevaba una blusa sin mangas y estaba montada sobre el adúltero con sus piernas blancas como la nieve. Grité: ¿qué están haciendo? La sirvienta se quedó paralizada y mostró el rostro del adúltero. Al verlo,
me quedé sin palabras. ¿Drake? 11. La sirvienta huyó despavorida, y Drake tenía el ceño fruncido y las cejas oscuras y profundas. No se sentó, solo abrió su camisa dejando ver sus abdominales entre sombras. Si fuera Omega o Alfa, habría notado que su feromona era fuerte en ese momento. Pero soy Beta y no sentí nada. Contuve mi enojo y dije, es de día, deberías tener un poco de decoro. Drake movió la nuez de Adán, y con las venas marcadas en el cuello dijo con dientes apretados, la familia de ella quebró, pidieron ayuda, el hermano mayor no pudo hacerlo, así que recurrieron a mí. Parecía que Drake estaba sufriendo mucho, y al revisar su concentración de feromonas con el detector que llevo, casi explota, me puse nervioso. ¿Estás bien? ¿Cómo manejabas tus periodos de susceptibilidad antes? Pregunté preocupado, ¿con inhibidores o con omegas? Drake respiraba fuerte, su aliento era caliente. Agarró mi muñeca con fuerza y me atrajo hacia él. Me senté encima de Drake. Ah. ¿Qué es esto? Como un hierro caliente. ¿Es razonable que un humano tenga ese tamaño? Drake, controla un poco. Intenté resistirme, pero Drake apretaba más, sin dejarme mover ni un centímetro. Apoyó su cabeza en mi pecho, y el vapor caliente de su aliento tocó mi piel. Hermano, ¿no quieres probar mi técnica? Con esfuerzo saqué una mano y le di una bofetada a Drake. La marca apareció en su rostro afilado. Pero Drake no se enojó, sino que sonrió, tomó mi mano y rozó su nariz contra ella diciendo, muy sabroso. Ah, maldito pervertido. Pateé y grité pidiendo ayuda, pero el jardín tiene cientos de acres y nadie podría oírme. Drake estaba controlado por las feromonas, una mano me esposó las dos muñecas detrás de la espalda y las presionó hacia abajo, forzando que mi torso se arquease hacia él. La otra mano, ardiente, sujetaba mi cintura como reclamando su territorio. El olor del detergente del hermano no ha cambiado. Como estaba sentada sobre Drake, su cabeza apenas llegaba a mi pecho. Hoy llevaba una camisa blanca, Drake bajó la cabeza y vi su nariz alta enterrada en la tela suave. El vapor que salía de su boca caía sobre mí como chispas. Los botones de hermano son difíciles de desabrochar. Drake tomó un botón con la boca, con voz ronca. No podía moverme, miré al cielo. El cielo azul, las nubes blancas, los pájaros cantando, el aroma de las flores y la pradera llena de vida. Pero yo, estoy siendo forzado. 12. Solo de pensar que antes de irse al extranjero, ese chico tenía el carácter de una señorita que evitaba a los extraños, y ahora se ha convertido en un playboy tan desenvuelto, me da una rabia tremenda. Drake ya había cambiado de táctica, se sentó un poco más derecho y sus labios suaves y ardientes recorrieron mi cuello hasta detenerse en la glándula beta regresiva. Mordisqueó suavemente esa piel, pero yo, sin feromonas, no sentí placer, solo el dolor de sus colmillos perforando la piel. Esto no podía seguir así, si no lo detenía, mi primera vez sería en medio de una batalla campal. Había oído a colegas Omega decir que a los alfas solo les funciona hacerse los mimados. Yo nunca me había hecho la mimada con nadie, pero la situación era urgente, si tardaba más, la cosa de Drake sería un palo de fuego. Fingí ternura y dije, ¿puedo abrazarte un rato? Drake se sorprendió y enseguida soltó mi mano. Puedes hacer lo que quieras, hermano. Moví mis hombros adoloridos y lo abracé, seguramente había invertido mucho en el gimnasio porque esos anchos hombros tipo Pacífico me daban mucha seguridad. Drake, como un perro vigilando su territorio, me llenó de besos en el cuello. Aguantando el cosquilleo, saqué disimuladamente el inhibidor del bolsillo. Aprovechando su distracción, le inyecté de inmediato. Drake abrió los ojos como platos y cayó al suelo de golpe. Arreglé mi ropa desordenada, miré al Drake inconsciente, pensé un segundo y lo cargué. De camino a su cuarto, nos encontramos con el mayordomo. Él se sorprendió al principio, luego dijo con voz seria, «Pequeño Archie, cuida bien al joven maestro». Parecía que me habían malinterpretado, pero no tenía ganas de explicar nada. Dejé a Drake en la cama, exhausto, y mis ojos se posaron en la mesita donde había una caja de madera rectangular con brillo,
seguramente algo que el dueño manipulaba a menudo. Impulsado por una fuerza inexplicable, la abrí. Dentro estaba el candado de longevidad que le había regalado. Recordé cuando Drake abrió la camisa y no llevaba el candado en el pecho vacío, pensé que ya no le importaba el pasado. Solo estábamos los dos en la habitación. Miré al Drake dormido, no muy distinto al de hace 6 años, solo que sus rasgos eran más profundos y definidos. Me arrodillé al borde de la cama y suspiré mirando su rostro dormido. ¿Qué hice para que de repente dejaras de hablarme? Drake, por supuesto, no podía responder. Lo miré fijamente, tan familiar y a la vez tan extraño. El niño que cría hasta casi la mayoría de edad se había convertido en adulto. 13. Probablemente el inhibidor fue tan fuerte que Drake durmió varios días. El periodo sensible de Jaden también fue intenso, no vino a trabajar varios días seguidos. Llegué justo a tiempo para el trabajo, saludando a los compañeros con entusiasmo. Una omega amiga se acercó sigilosamente y me dijo con una sonrisa pícara: Archie, sigues oliendo mucho a feromonas, ¿tu chico no será muy posesivo? Yo respondí: me puse mucho perfume, y aún así no se disimula. La omega pensó un momento: comparado con cuando regresaste hace unos días, hoy está mucho más tenue. Ella fingió tristeza y secándose las lágrimas dijo: ahora hay más corazones rotos en la empresa. No podía oler las feromonas, pero sentí curiosidad y pregunté: ¿a qué huelen mis feromonas? Contestó: a flores muy agradables. Oye, Archie, ¿cuándo nos presentas a la cuñada? Seguro es una belleza. Quise decir algo, pero no pude. Ella preguntó: ¿pasa algo? ¿La cuñada no puede venir? No era eso. Vi su cara inocente y no podía contarle que la persona que está tan cerca de mí no es una belleza, sino el joven maestro más mujeriego del grupo. Cambie rápido de tema: hoy el jefe tampoco viene, vayan a divertirse. Ella corrió feliz. Me desplomé en mi escritorio y abrí el navegador sin saber por qué. Busqué: ¿los beta pueden oler feromonas? Aparecieron decenas de resultados. 14. Mientras miraba, el chat de trabajo sonó con fuerza. Un compañero entró gritando: el jefe llegará en 10 minutos. Me quedé boquiabierto y abrí el chat, donde el conductor Elliot enviaba decenas de mensajes SOS. Actualizaba su ubicación en tiempo real. ¿Qué pasaba con el jefe? ¿Su periodo sensible terminó tan inesperadamente? Intenté llamar a Jaden, pero no contestaba. La situación era urgente, no podía preocuparme por más nada. Toda la oficina se volvió un caos, los documentos que habían estado arrumbados se olvidaron por completo. Quedan 500 metros, un semáforo rojo. Grité mientras abría las ventanas para ventilar la oficina. El conductor envió otra alerta: el segundo joven maestro también llegó, el coche está justo delante de nosotros. Leí y me quedé en blanco. Drake probablemente venía a ajustar cuentas. Quise correr, pero mis colegas me detuvieron con fuerza, rogándome como hermano mayor que no huyera y que enfrentáramos juntos lo que viniera. Imposible, si el jefe huele que tengo feromonas alfa, me dará por ausentismo. ¡Qué broma! ¿Cómo no iba a correr? Si el jefe oliera en su secretaria de 6 años las feromonas del hermano menor que volvió a reclamar la herencia, seguro que me acusaría de espía sin necesidad de explicaciones y me metería preso. 15. La omega amiga abrazó mi pierna: hermano, tengo spray bloqueador, no te vayas. Sacó una botella de spray de su mochila y me roció sin miedo. Me ahogué y pregunté: ¿tienen cosas así? Los demás dijeron: Archie, siendo beta, es normal que no lo sepas. El jefe llegó puntual, de buen humor, y pasó por alto algunos errores. Después de la reunión, me llamó aparte. Recuerdo que el inhibidor de la casa vieja era de un lote anterior, ¿verdad? No sabía qué quería, solo respondí: ¿cree que no funciona bien? Sonrió: no, funciona perfecto. Dijo: en mi cuarto probablemente no quede inhibidor, ve a preparar más otro día. Asentí: entendido. El jefe continuó: últimamente hay mucho trabajo, estoy bajo presión, he usado más inhibidor que antes.
Has trabajado duro estos días, te doy una semana de vacaciones pagadas para que descanses. Vaya. ¿Así es un hombre enamorado? Nunca había escuchado algo así en 6 años. Pero eso también mostraba cuánto había sufrido Jaden, como dice el dicho, no hay tierra mal labrada, solo bueyes exhaustos. Ahora el buey está fresco y listo para arar 3 días más, pero la tierra ya está inconsciente. 16. Aprovechando que el jefe estaba ocupado trabajando, rápidamente busqué un hueco en las escaleras para llamar a Jaden. Al fin respondió con voz ronca: Archie, ¿el jefe volvió solo a su habitación antes de que terminara el periodo sensible? ¿No te descubrió? ¡Qué ángel tan amable!, respondí. No, ¿y tú cómo estás? Jaden no estaba bien. Me preguntó: hermano, ¿puede un beta quedar embarazado? ¿Qué le habrá hecho el jefe a Jaden durante su periodo sensible? Pensé un momento y contesté: normalmente, los beta no pueden quedar embarazados, pero el nivel del jefe es demasiado alto, no puedo asegurarlo. Justo cuando Jaden iba a responder, la puerta metálica detrás de mí se abrió de golpe. Una sombra me empujó violentamente contra la pared, dejándome mareado. ¿Con quién hablas? ¿Qué embarazo? ¿Quién está embarazada? Era Drake, con los ojos rojos de ira. Imposible que revelara lo de Jaden, forcejeé: suéltame. Drake me agarró más fuerte, y con voz ronca, preguntó: ¿es por el hermano mayor? Me reí con sarcasmo: ¿estás loco? Drake furioso: escuché tu conversación con el hermano mayor en la sala de reuniones. Ese día fuiste a su casa a traerle inhibidor. Nadie puede entrar a la habitación del hermano mayor, ¿por qué él te dejó entrar? Yo, soy su secretario. Drake se burló con sarcasmo: ¿secretario o amante? ¿Por qué crees que el hermano mayor me apartó? Porque ya tiene a ese hombre. Esos días que estuve inconsciente, ¿estabas con él? ¿Acaso no sintió tu olor a mi feromona? Le respondí con frialdad: no especules sobre mi relación con el jefe, eso te hace quedar mal. Drake mostró una sonrisa siniestra y preguntó: ¿yo especulo malintencionadamente? Ustedes ya están juntos en la cama, solo digo la verdad. Respiré hondo, pensando que Jaden inconsciente aún me espera para rescatarlo. No puedo pelear con Drake ahora. Tengo asuntos urgentes, hablamos otro día, ahora debo irme. Drake no soltó: imposible. Me sentí cansado y agotado. Drake, antes no éramos así. Drake respondió: ¿no fue el hermano mayor quien causó todo esto? Nunca pensé en dejarte, fuiste tú quien eligió al hermano mayor. Con lágrimas en los ojos, dijo con resentimiento: fuiste tú quien me rechazó. 17. 6 años atrás, faltaban 6 meses para el cumpleaños número 18 de Drake. En la antigua casa, en el despacho. Archie, te he visto crecer y conozco tus capacidades. Los proyectos que ayudaste a Lance a manejar están muy bien, así que pensé que podrías quedarte a su lado en el futuro. ¿Qué te parece?, dijo el presidente. Como trabajador, no tienes derecho a decir no al jefe. Aunque quería apoyarme en Drake, que aún era un árbol pequeño, planeaba trabajar unos años fuera para entender mejor a Lance y luego crecer junto a Drake. Asentí: será un honor aprender junto a Lance. El presidente: sobre Drake, lo has cuidado bien estos años, ya no es un niño, no necesitas decirle cada detalle. Yo, de acuerdo, delegaré las responsabilidades sobre Drake. 18. Las lágrimas y quejas de Drake me recordaron esa conversación. Pregunté: ¿escuchaste mi conversación con tu padre? ¿Por esas palabras creíste que te había rechazado? Sin siquiera avisarme, me enviaron al extranjero y ya no me contactaste. Drake, con los ojos llorosos, me miró como si él fuera la víctima de todo. No respondió a mis preguntas, solo repetía suavemente: hermano, no me entiendes, no entiendes cómo era yo entonces. Se apoyó en mi hombro, como cuando de niño me buscaba para consolarse por burlas. Las lágrimas del alfa mojaban mi ropa. Drake dijo: decías que no importaba convertirse en Omega, que no te importaban esos roles, pero cuando te vi al lado del hermano mayor tan confiado, desperté por completo.
Nunca me mostraste esa expresión junto a mí. Padre eligió al hermano mayor, tú también lo elegiste a él. No me importa lo que piensen los demás, solo quiero que siempre me elijas a mí. Drake me abrazó y pensé que tal vez no crié bien a ese niño. Ahora que ha vuelto, los malentendidos del pasado y del presente pueden aclararse. Lo que pasó antes fue mi culpa. Ahora que has vuelto, empezamos de nuevo. Sus labios rozaron mi oído, susurrando, hermano, lo siento. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que me apretaban el cuello y todo se volvió oscuro. 19. Cuando desperté, lo primero que vi fue el techo de mi habitación. Sentí un leve dolor en la nuca y me preguntaba cómo había llegado al apartamento, cuando escuché la voz de Drake junto a la cama. Hermano, ¿despertaste? El cielo afuera estaba gris y oscuro, muy cargado. ¿Por qué estoy en casa? Me esforcé por sentarme y buscar mi teléfono para avisarle al jefe que no había faltado a propósito, sino que tu hermano me había llevado contra mi voluntad. Busqué por todas partes y no lo encontré. No busques más, tiré todos los dispositivos de comunicación, dijo Drake con voz sombría y sin expresión. No había luz en la habitación y su rostro, normalmente atractivo y despreocupado, se veía borroso en la oscuridad, solo sus ojos brillaban intensamente. ¿Qué quieres hacer? Sentí que la situación parecía un secuestro como en las series, pero tengo mi contrato de esclavitud firmado, y Drake nunca haría eso por dinero de la familia. ¿Qué le pasa a este chico? No encontré otra salida, respondió él. Hermano, seguro me odiarás, pero realmente no sé qué hacer. Tú eres el vicepresidente de un grupo empresarial y me dices que estás sin salida. ¿No será que estás metido en algo ilegal? Pensando en esas posibilidades, no podía ni hablar bien. Drake, dime qué problema tienes, seguro puedo ayudarte, no hagas nada impulsivo. Drake se acercó con cariño, frotó mi cara con la mano y sonrió. Hermano, aún te importo, ¿verdad? Exploté en insultos. ¿Qué demonios te pasa? Hablas como si fuera tu testamento. ¿Qué está pasando? Drake me abrazó y enterró la cabeza en mi hombro. No quiero que estés al lado de otro. Así que Drake vino a pelear por el poder, el típico drama de hermanos rivales se hará realidad. ¿Y yo qué hago? El sello del jefe está en una caja fuerte con desbloqueo por iris, robarlo no sirve de nada, pero Jaden es mi aliado, puedo darle al jefe un fuerte medicamento para que quede en su periodo sensible y aprovechar para... Mientras pensaba cómo explicarle a Drake que he estado leal todo este tiempo, sentí un frío y al mirar hacia abajo, me había quedado sin ropa. Drake levantó mis manos por encima de la cabeza y con habilidad ató mi camisa en un nudo. Luego montó sobre mí, su rostro tridimensional en la penumbra era fascinante y aterrador a la vez. Aunque soy tonto, entendí lo que quería hacer Drake y luché. ¿Estás loco? Drake se quitó la camisa, mostrando un torso fuerte y atlético, brazos definidos, abdominales y línea del V. Un instante perdí la razón admirando su cuerpo. Luego seguí resistiendo. Si tienes algo de conciencia, suéltame. ¿Olvidaste quién te crió? Drake se inclinó y besó mis labios suavemente. No he olvidado nada, es tú quien ha olvidado todo. Susurró. Dijiste que cuando fuera mayor me casarías contigo, hermano. Me sonrojé y contesté con orgullo. Ahora eres el exitoso Drake, muchos esperan acostarse contigo. Suéltame. Drake negó. No lo haré. Sus labios bajaron lentamente. Hermano, considéralo un regalo por mi mayoría de edad, no me rechaces. Soltó mis muñecas y bajó para besarme más abajo. Sentí hormigueo en la piel, quise patearlo pero mi cuerpo reaccionaba y no tenía fuerza, solo podía quedarme allí, como pez luchando, emitiendo sonidos de contención. Minutos después, Drake se levantó, tomó un pañuelo para limpiarse los labios y me miró con una mezcla de desprecio y deseo. Me sonrojé y él dijo suavemente. Fue rápido. Pero mejor que tú, al menos yo sigo puro, no como tú que has muerto siendo un Don Juan. Drake acarició mi rostro con ternura. Si esto fue la primera vez, ¿las siguientes también?
Desnudó el resto de mi ropa y mientras me tocaba preguntó. ¿El hermano mayor ya te tocó? ¿Qué mierda? ¿En serio piensa que yo y su hermano tenemos algo? Solo fui a llevar el inhibidor y llamé a su prometida, porque su mente insiste en pensar que yo estoy con su hermano. Notando mi miedo, Drake dijo en voz baja. Qué raro, parece que no. No sé qué piensa Drake. Se fue al extranjero hace 6 años y no volvió. Ahora está aquí, pero no lo reconozco. Me reprocha por elegir al jefe y por estar tan leal a él, y por la relación ambigua que tengo con el jefe, olvidando nuestras promesas. Pero yo no he olvidado. Siempre he esperado que Drake regrese. Seguir al jefe me ha beneficiado, pero lo que más deseo es conquistar el mundo junto a Drake y triunfar juntos. Mi promesa de casarme con él no fue mentira ni juego de niños. Quise proteger a ese niño sensible y enfermizo. Pero él no se convirtió en Omega, ahora brilla como el jefe. Drake es una flor orgullosa, un sol brillante, ya no es el niño que lloraba en mi espalda. 20. El dolor me hizo llorar sin darme cuenta. Drake se detuvo y me dijo. Tendré cuidado. Mis ojos estaban rojos y le dije. Basta, aquí termina. Si sigues, me enojaré de verdad. No quiero que esto pase en estas circunstancias. ¿Drake quiere darme un aviso usando a Lance, o solo está descargando su rabia, o sigue resentido porque no lo elegí? Sea lo que sea, basta. No quiero esto con Drake. Porque ahora quien me hace esto es él, y no quiero eso. 21. Hermano, ¿estás llorando? Drake vio mis lágrimas y preguntó. Me limpió las lágrimas con un beso arrepentido en el párpado. Aguanté el sollozo y respondí fríamente. Basta, suéltame. No. Drake me miró fijamente, sus ojos oscuros tenían emociones complejas. Afuera empezaba a soplar el viento, la lluvia golpeaba los vidrios, las luces de los coches parpadeaban y los claxones resonaban sin parar en esa habitación oscura y silenciosa. Drake me miró con tristeza y dijo. He crecido, soy el alfa que admiras, tengo fuerza para competir con el hermano mayor. No te quedes con él, vuelve conmigo. 22. Al amanecer, la lluvia comenzó a cesar. Todo mi cuerpo dolía y me costaba levantarme. Desde la cocina se oían ruidos de desayuno. Traté de hablar, pero mi voz estaba ronca. En el baño, al mirarme al espejo, vi un rostro agotado, casi sin energía. Pensé, ¿será que Jaden enfrenta así las tormentas con el jefe? Los beta somos diferentes a los omega. Nuestras glándulas están atrofiadas, no podemos detectar feromonas, ni marcar a otros ni ser marcados. La piel en la nuca, que Drake mordió sin parar, mostraba marcas moradas y azules. Pero aunque me hayan marcado toda la noche, las feromonas en mí duran menos de una semana. Después de asearme, fui a la sala. Drake ya había preparado el desayuno. Trajo 2 tazones de arroz blanco, en la mesa había pan frito, bollos y otros platillos. En una silla había una bolsa con medicamentos. Hermano, desayuna. Me dolía todo el cuerpo, ni siquiera podía sentarme bien. Anoche te expliqué muchas veces, Lance y yo no tenemos nada más que una relación laboral. Fui su secretaria 6 años, mi familia siempre ha trabajado para la tuya, por eso puedo entrar a su habitación con permiso. Y lo del beta embarazado que escuchaste, no fui yo. Por privacidad no te diré quién es. Cuando le dije a tu padre que quería trabajar con Lance, fue porque reconozco su capacidad y porque me conviene para mi carrera, no porque sea un alfa poderoso. Respiré profundo y seguí, me alegra que hayas vuelto, y si quieres competir con Lance, te apoyaré. Pero prefiero que no haya peleas absurdas entre ustedes, sino que trabajen juntos para fortalecer la empresa, generar empleo y beneficiar a la sociedad. Drake parecía no escuchar y contestó con indiferencia. Anoche confirmé la relación entre tú y Lance. Me enfadé mucho y empujé el plato, me voy a trabajar. Al llegar a la puerta, no pude abrirla. Me di cuenta de algo y traté de abrir la ventana, tampoco se podía. Drake siguió sentado en la mesa.
Me peló un huevo y dijo: Hermano, gastaste mucha energía. Ven y come algo. Me acerqué y agarré su camisa. ¿Qué haces? ¿Me estás secuestrando? Sonriendo, me tomó en sus piernas y acercó un pedazo de pan frito a mi boca. Eres muy listo, hermano. Sentí un escalofrío y pregunté, medio en broma, ¿qué es esa bolsa de medicamentos? Drake respondió, son medicinas para ayudar a abrir el canal reproductivo de los beta. Desde que volví al país, noté que eres muy popular, alfes, betas y omegas te quieren. Pero tú no puedes ser marcado, y eso me desespera, como si mi corazón fuera un cometa que se suelta o se aprieta. Murmuré, Drake, estás loco. Él besó mi frente, sí, siempre he estado loco. Pero solo tú me ves como alguien que necesita protección, y menos mal, porque si no, no estaría vivo hoy. 23. Ese tiempo parecía no tener sentido del tiempo. Todas las salidas estaban cerradas, las cortinas corridas, y Drake me hizo recorrer cada rincón de la casa. A los 15 días, Drake recibió una llamada de la casa vieja. Era su padre. ¿Dónde llevaste a Archie? Drake respondió con calma, hermano está conmigo, ¿está seguro? Al otro lado explotaron de rabia. Drake colgó y me abrazó cariñosamente. Miró un papel con análisis y susurró. Hermano, ¿este es nuestro hijo, feliz? No, no lo estaba. Solo quería irme. Porque la casa vieja se alarmó, Drake ya no pudo cuidarme siempre. Aunque estaba muy protegido, me rescataron. 24. En la casa vieja, todos estaban reunidos. El jefe viejo tenía una expresión grave, Lance estaba a su lado, con semblante oscuro. Finalmente, el jefe habló. Esto debía esperarse unos años, pero dadas las circunstancias, voy a anunciarlo antes. Yo estaba confundido. El jefe continuó, voy a comprometerte con Lance. Me sorprendí mucho, yo con Lance, ¿por qué yo? Entre tantos nobles, ¿por qué elegirme a mí? El jefe explicó, son de la familia, nos conocemos bien. Sobre Drake, pido disculpas en su nombre, ya lo envié al extranjero. Me dolía la cabeza. Miré al jefe, su rostro sin emoción ni mirada. ¿A qué esperaba? Es un robot de trabajo sin sentimientos. Ya no son esas familias que necesitan matrimonios arreglados para avanzar. No le importa con quién me case. Yo, que crecí como secretaria en su casa, era la opción más conveniente. ¿Qué hice mal, encontrándome con esos dos hermanos demoníacos? Salí de la boca del lobo para caer en otra peor. 25. Los talentos no pueden quedar atrapados en problemas, deben buscar la salida. No puedo esperar ayuda del jefe, él se desentiende de todo. Drake, ese loco, no sé en qué isla del extranjero lo metió su padre, ya no tengo apoyo externo. Estoy desesperado, como hormiga en olla caliente. Finalmente, vi a Jaden pasando documentos. Me lancé a él como a un salvavidas, Jaden, en serio necesito que me salves. La noticia del compromiso con Lance se había esparcido en la empresa, Jaden parecía cansado. Le conté mi plan y él dudó, Archie, ¿de verdad funcionará? Casi llorando, respondí, sí, si trabajamos juntos, seguro. Pedí un medicamento con mucha feromona, lo trituré y lo mezclé en agua para que el jefe lo bebiera. Funcionó, el jefe entró en el periodo receptivo. El jefe en este estado es como una joven inocente, se aferra a Jaden sin soltarlo. Acepté esta diferencia y le rogué que me acompañara a la casa vieja para decir que no quería el compromiso. No servía que yo hablara, pero como heredero, él sí podía. El jefe puso cara preocupada, pero tengo miedo. Por dentro pensé, ¿miedo de qué? Si la casa entera es tuya, eres el rey. Jaden intervino, Archie, él no está acostumbrado a estas situaciones. Pero tiene que acostumbrarse. Arrastré al jefe conmigo y en el camino escribí decenas de discursos para cualquier situación. El jefe me miró y dijo, ¿y si nada de esto funciona? Yo respondí, cállate. 26.
No es posible no estar preocupado. Desde que entramos a la mansión, el jefe y yo parecíamos inseparables. En el despacho, el viejo presidente practicaba caligrafía. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Yo estaba tan nervioso que me sudaba la cabeza, y en el rabillo del ojo vi que el jefe también estaba tenso. Respiré hondo, preparándome para ser el blanco. Señor, yo. Padre, no me voy a comprometer. El jefe habló con firmeza. Me dio una mirada de confianza y me cubrió con su cuerpo. No me gusta Archie, no quiero casarme con alguien que no amo. El viejo presidente respondió con calma, ¿entonces con quién quieres casarte? ¿Hay alguien mejor que Archie? El jefe contestó tranquilamente, por ahora no puedo decírselo, pero lo amo mucho. Luego asintió ligeramente y se despidió, no molestaré más, padre. Y se fue llevándome. En el pasillo, sudaba frío por la espalda y le di un pulgar arriba al jefe en su periodo de sensibilidad, eres increíble. El jefe suspiró aliviado, no podría hacerlo si no fuera por mi esposa. Para que todo fuera perfecto, cuando terminó el periodo de sensibilidad, organicé un viaje de negocios largo para el jefe y lo envié directamente en un avión al extranjero. El resto fue que yo tuviera que discutir con el viejo presidente con argumentos sólidos. Finalmente, tras mis persistentes esfuerzos, el viejo presidente cedió. Me preguntó, en realidad, tu corazón siempre ha estado con Drake, ¿verdad? Archie, te valoro, por eso te he puesto cerca de Lance. Mis palmas sudaban frío, agradezco mucho el apoyo del señor, pero realmente solo puedo ser la secretaria de Lance. El viejo presidente se rió, joven, sal. Salí desconsolada y cuando volví en mí, ya estaba en el jardín. Durante ese tiempo pregunté por todos lados donde tenían preso a Drake, pero no obtuve nada. Me tapé la cara y suspiré, sin entender cómo las cosas llegaron a este punto. Nada tenía que ver con mis planes de infancia para el futuro. Aunque ese loco de Drake se portó mal conmigo, siempre lo había cuidado como a una esposa. Ahora que se había convertido en alfa, no importaba. Originalmente, en esta familia no le gustaba mucha gente, si hasta yo lo abandonaba. Me acaricié el vientre, estos días de locura me hicieron olvidar que había un bebé aquí. No sé si estarás sano, por favor no seas como tu padre, no quiero que sufras tanto. Un leve dolor me vino al abdomen, me quedé paralizada, sentí como si algo líquido saliera. El dolor en el vientre aumentó y mi visión se oscureció. No, no dejaré que este niño se vaya. Mi vista se desvaneció y caí en un abrazo familiar. Finalmente escuché esa voz que tanto extrañaba. Hermano. 27. Cuando desperté, estaba en el hospital. Jaden estaba a mi lado, y el médico, tras examinarme, dijo aliviado, por suerte Drake te trajo a tiempo, de lo contrario tu vida habría estado en peligro. ¿Y ni? El médico respondió, el bebé se perdió. Los beta no están hechos para embarazos, y además Drake te dio muchos medicamentos que estimulan la fertilidad. Pregunté por el jefe. Jaden dijo, él probablemente no se dio cuenta, piensa que rompiste el compromiso porque tú te negaste, y que Drake se metió para arruinarlo. Desde que desperté no he visto a Drake, pregunté, ¿dónde está? ¿De qué isla se escapó? El médico suspiró, cuando estabas en estado crítico, Drake firmó por ti. Estaba pálido como la nieve. Cuando confirmamos que estabas bien, le pedí que se quedara hasta que despertaras, pero dijo que seguro no querías verlo y se fue. Caprichoso. Una locura. Jaden con voz suave añadió, en realidad, Drake fue a la empresa. Yo con cara de interrogación. Jaden y el médico suspiraron. Está en guerra con su propia familia, se llevó varios grandes contratos que estaban negociando. Ha acumulado mucho capital en el extranjero. Aunque aún hay distancia, ahora se está jugando todo, dañando a su familia para dañarlos también a ellos. Mi vista se nubló, ¿los contratos que se llevó no serán los que yo estaba siguiendo? Jaden rió nervioso, sí. Yo dije, dame el teléfono, quiero hablar con ese mocoso. 28. La llamada se conectó.
Drake no decía nada. Yo dije con voz fría, en media hora, ven aquí. 20 minutos después, Drake apareció en la sala con cara de cansancio. Se veía muy cambiado, estaba perdido parado en la puerta. Hermano. Tomé un jarrón con flores y lo lancé. Drake no esquivó nada, quedó empapado y con un chichón en la cabeza. Vaya habilidad, hasta destruyes tu propia casa. Drake bajó la vista, solo quiero que papá sepa el precio de arrebatártame. Me enfurecí, destruiste la empresa, ¿de dónde voy a ganar dinero? Ni siquiera hemos recuperado el terreno de la mansión, ¿y tú hundes la empresa? Drake murmuró, todas mis empresas están a tu nombre. El doctor Jaden comentó, wow, no olvides a quien te ayudó cuando fuiste rico. Ambos se retiraron en silencio, y antes de irse, el doctor vio la herida en el cuello de Drake. Drake, ¿estás herido? Drake con frialdad, lárgate. 29. ¿Drake herido? Estaba ahí parado y yo sin poder evitarlo dije, ven, déjame ver. Drake se acercó, se arrodilló junto a la cama, tomó mi mano y confesó, hermano, fue mi culpa, no volveré a hacerte daño. Pregunté, ¿qué pasó con la herida en la glándula? Drake dudó antes de hablar. Habla rápido. Es preparación para una cirugía en las glándulas. No entendí. Drake explicó calmado, sé que me odias y que no quieres que me haya convertido en alfa. También sé que desde pequeño preferías que fuera omega, así que contacté al hospital para prepararme para la extirpación de glándulas, para estimular una segunda diferenciación. Me horroricé, ¿estás loco? Drake respondió indiferente, no, solo no sé cómo volver al pasado. Creo que nuestro destino se torció desde que me convertí en alfa. Hermano, me convertiré en omega, si no funciona la primera vez, lo intentaré 2 veces, hasta lograrlo. Tú no tendrás que tener más hijos, yo cargaré con todo el dolor. No pude hablar un buen rato, Drake. La operación será en una semana, ¿me esperarás? Maldito loco. Le di una bofetada. Yo lloraba por el hijo que perdí y él decidió por sí mismo hacer la cirugía para volver a ser omega. Después de tanto esfuerzo para ser alfa y mejorar, ahora quiere regresar a ser ese omega enfermizo. Está loco, con una enfermedad grave. 30. Agarré con fuerza el cuello de la camisa de Drake y le dije con dureza. Escúchame bien, nunca te he odiado ni he rechazado que te hayas convertido en alfa, ni por haberte encerrado a la fuerza conmigo. Lo que me enfurece es que arruinaste tu propia empresa y el proyecto en el que yo siempre estuve involucrada, y además, esa maldita operación. Durante todos estos años solo he deseado que estés sano, y ahora haces esto. Si quieres morir, puedes tirarte desde un edificio, pero ¿qué significa esto? Drake respondió. ¿Quieres que me muera, hermano? Se levantó con intención de irse. Cálmate. Me asusté mucho. Drake no sabía qué hacer, se arrodilló y llorando se apoyó en mi mano. Solo quiero que siempre me mires a mí, que solo tenga un lugar en tu corazón, como antes. No me importa la herencia ni en que me haya convertido, lo primero que diré siempre será tu nombre, hermano. Durante más de 20 años, tú has sido todo para mí, y no puedo aceptar que haya alguien más a tu lado. Suspiré. Al final, siempre fui yo quien crió mal a este niño. Lo abracé suavemente. Nunca pensé en dejarte. Drake negó con la cabeza. Elegiste a hermano mayor. Me dolió la cabeza. Eso fue por trabajo. Drake dijo. Ahora yo también tengo empresa, puedes venir conmigo, te daré todo. Hermano, contigo no tengo seguridad. No sabes lo bueno que eres ni cuánta gente te quiere en la empresa y en casa. En el extranjero te extraño a cada instante, pero cuando regresé, todo salió mal. Siempre he consentido a Drake sin límites. Lo crié, vi cómo crecía desde bebé, cómo aprendía a hablar, llorar y reír. Él dice que en su vida siempre estuve yo también he girado la mayor parte de mi vida en torno a él. Pensé que se había vuelto un joven oscuro y retorcido después de 6 años, pero en realidad nunca cambió.
Drake siempre fue ese niño triste que no podía alejarse de mí. Suspiré y dije. Deja de hacer líos. Los proyectos que arrebataste son los que yo manejo. No te dejaré, te prometí que cuando creciera te casaría y siempre lo he recordado. Drake lloró con ojos vidriosos. ¿De verdad? Asentí, pero dudando pregunté. Pero ahora eres Alfa, ¿puedes ser mi esposa? Drake asintió con entusiasmo. Sí, hermano, puedo. Si no puedo ser Alfa, entonces seré Omega, con tal de casarme contigo, puedo hacer cualquier cosa. Dios, este niño tiene un razonamiento tan raro. Yo definitivamente no lo crié así. 31. Increíble, después de todo esto, el jefe aún no aceptó. Yo tampoco fui despedida. Con la llegada de nuevos empleados, me tocó hacer la orientación. Se abrieron las puertas del ascensor y salió Drake, vestido con traje, aspecto impecable, una cara fría y atractiva. Por más que lo miraba, no podía evitar pensar lo guapo que se había vuelto Drake. Se acercó a mí. Sonreí y dije. Guapo, ¿quién eres? Drake mostró el anillo en su mano. Tu esposa.